Saludos para todos, bienvenidos a otra entrega de HD Finanzas, tu dinero en alta definición. Yo soy Andrés Japay y como siempre tenemos un contenido exquisito preparado para cada uno de ustedes. Hoy estaremos hablando de impuestos sobre la renta y para ello hemos invitado a la licenciada Yanay Ramírez que nos va a estar orientando en relación a este tema. Licenciada, bienvenida. Muchas gracias, un placer para mí estar aquí. Antes de iniciar, queremos recordar o destacar que usted es la CEO de Accounting Firm. Háblanos, ¿qué es Accounting Firm? Bueno, Accounting Firm es un proyecto que se dedica pues a la asesoría en términos financieros, impositivos, el tema de la contabilidad organizada para todos los emprendedores y empresarios pues que tienen un negocio, y en caso de que no sean pues personas jurídicas, pues también aquellos profesionales que quieren emprender, pues también brindamos asesoría financiera. Bueno, al final estaremos dando los números de contacto de la licenciada. Inmediatamente vamos a entrar en el tema. ¿Qué es el impuesto sobre la renta? Bueno, el impuesto sobre la renta es el impuesto que se aplica a todo beneficio, ingreso y utilidad obtenido por personas físicas y personas jurídicas en un periodo fiscal determinado. Me explico. Es el impuesto que se le aplica a todos los ingresos que percibe una persona o que genera una persona producto de una actividad económica determinada. El ejercicio fiscal se refiere pues al año de ejercicio que tenga esa empresa o esa persona física durante todo el transcurso. Va a depender también de su fecha de cierre. Excelente. ¿Y de qué manera entonces se puede calcular el impuesto sobre la renta, ya que hay diversidad de negocios, ¿verdad? Y de profesionales también con diferentes sueldos y tipos de entrada. ¿Cómo podemos calcular eso? El impuesto sobre la renta, para el cálculo, primero hay que tener claro qué son personas físicas y qué son personas jurídicas. Las personas físicas son los profesionales independientes o personas naturales y liberales que se dedican a algún oficio o alguna actividad económica que genera algún ingreso. Las personas jurídicas, en cambio, son las instituciones que tienen su personalidad, valga la redundancia, jurídica, y que no están mezclados los ingresos personales con los ingresos de la empresa, es decir, la personalidad jurídica que tiene una institución. Entonces, partiendo de ahí, existen tres aspectos a tomar en cuenta. Para las personas físicas asalariadas, la aplicación del impuesto sobre la renta se hace de forma escalonada. Está la escala desde un 15, un 20 y un 25%. Entonces, ¿cuál es el salario exento que tiene el impuesto sobre la renta? Bueno, anualmente el monto sería 416,220 pesos. A las personas asalariadas se le hace el cálculo de manera mensual. Bien, entonces para las personas profesionales o liberales independientes, pues ya dependiendo si el servicio que brindan se considera un servicio profesional o personal, pues a quienes le brindan el servicio deben retenerle un 10% del monto total facturado. Pero si esa persona que brinda el servicio no es considerado como un servicio profesional, sino más bien un servicio técnico, pues entonces se le retiene el 2% del impuesto sobre la renta. Pero basado en esos datos, licenciada, yo conozco personas que tienen negocios informales que ganan mucho más dinero de esos 400 y tantos miles de pesos que usted menciona. Esas personas, ¿de qué manera pudieran ellos entonces ser parte de ese pago de impuestos sobre las rentas, o si hay una obligación a que esas personas también tengan que pagar ese impuesto? De hecho, el Código Tributario establece lo que son los sujetos obligados. Los sujetos obligados dentro del tema de la tributación en República Dominicana son todas aquellas personas que no están dentro de la exención contributiva. Es decir, inmediatamente usted llega a la escala o sobrepasa el nivel exento, está en toda la obligación de pagar impuestos sobre la renta. Bien, hay personas, como usted decía, que está el tema de la informalidad. Pues esas personas que tienen ingresos que ya sobrepasan la exención contributiva, pues obviamente están en franca evasión de impuestos. ¿De alguna manera eso tiene algún beneficio para el contribuyente en términos de personas físicas? Sí, claro, bueno, realmente el tema de la formalización en términos de impuestos, lo que hace es que abre puertas a esos emprendedores y comerciantes pues que quieren crecer en el mercado. Obviamente cuando usted trabaja de manera informal, pues claro, usted va a tener cierta cantidad de clientes, pero va a llegar un punto en el que se va a detener, porque
La única manera que tienen a las empresas o las entidades a las que usted, que es informar, brinda un servicio, de ellos poder compensar un poco el pago de sus impuestos, es con el impuesto que le retienen a usted. Entonces, si usted es una persona informal, aunque la entidad quiera contratarlo, se vería imposibilitada. ¿Cuál es la base legal que regula ese impuesto? Bueno, el Código Tributario de la República Dominicana, la Ley 1192, en su título 2, específicamente el artículo 267, es el que empieza o inicia a hablar sobre el impuesto sobre la renta. Ahí está todo lo que establece cuáles son las escalas, los sujetos obligados y los tipos de retención. En este punto, ¿cuál es la diferencia entre una persona física y una persona jurídica con relación al pago de impuestos sobre la renta? Bueno, la diferencia que existe mayormente es los formularios que se utilizan para esta declaración, el tema de cómo se le hace la deducción o la retención de este impuesto. Obviamente para las personas físicas decía anteriormente que se hace de forma escalonada con los distintos, en escalón de manera progresiva, un 15, un 20 o un 25% dependiendo del monto de sus ingresos, y para las personas jurídicas pues se hace a través del 27% del monto total de su renta imponible. Sabemos que hay ingresos que están sujetos al pago del impuesto sobre la renta, mientras que hay otros que están exentos. ¿Cuáles son los que están sujetos, que tienen la obligación de hacer ese pago, y cuáles están exentos específicamente de ese pago? Para las personas físicas, los ingresos que están exentos son la regalía pascual, las aportaciones a la TCS y AFP, que va ahí junto. También están los intereses que pagan por deudas que tienen que ver directamente con el negocio, esos montos, también las indemnizaciones por el tema de accidentes laborales, o también las indemnizaciones por el tema de los preavisos o cuando lo cancelan del trabajo. Esos ingresos son los que están exentos. Ahora, para las personas jurídicas, ¿cuáles montos están exentos? Pues ahí entran los intereses también por deudas o préstamos, las cuentas incobrables, también están las donaciones hasta un 5% del total de su utilidad. Entonces, esos son algunos de los montos que están exentos. Señores, continuamos en este espacio de HD Finanzas. Hoy estamos conversando con la licenciada Yanay Ramírez y estamos hablando sobre el impuesto sobre la renta. Licenciada, ¿existe alguna diferencia en las tasas del impuesto sobre la renta según el nivel de ingresos? Sí, claro. El cálculo es un poco complejo. Estamos hablando a grosso modo y de forma un poquito general y global de este impuesto, pero es un poquito más extenso. La escala en la que se le aplican el pago de este impuesto a las personas físicas es escalonado, un 15, un 20 y un 25. Para personas físicas que son profesionales liberales, que brindan un servicio, pues determinando según lo que establece el Código Tributario, pues se les retiene un 10% a las personas que brindan un servicio de manera independiente y que se considera que es un servicio personal, como son los contadores, los abogados que brindan asesorías legales. Entonces se les retiene un 10%. Pero para esos profesionales que son técnicos, que brindan un servicio, ya sean albañiles, mantenimiento, fumigación, pues es un 2%. Entonces, para las personas jurídicas, que son las empresas, pues entonces se les retiene el 27% de la renta neta imponible. ¿Cuáles son las principales deducciones que pueden aplicar para los contribuyentes, en este caso para reducir la carga impositiva? Bueno, lo principal es tener una contabilidad organizada. Si tiene una contabilidad organizada es mucho más fácil pues llevar un control de cuáles son sus gastos, cuáles son los gastos admitidos, cuáles no son admitidos para el tema de la deducción o reducción del pago del impuesto. Entonces, sí en este punto es importante hacer el aclarando. Las personas físicas o jurídicas deben remitir en el 606 todos sus gastos, que es el formulario, el formato de envío que nos presenta la DGI para realizar este tipo de declaraciones. Pero hay que tener mucha cuenta porque no todos los gastos son admitidos. Los gastos personales, como la compra de la casa, no es admitida. Tampoco son admitidos los gastos que no tengan que ver absolutamente nada con el negocio. ¿Cómo la DGI se da cuenta de esto? En principio la DGI puede asumir, y de hecho cuando se hace este
este tipo de declaración, la DGI emite que estos datos han sido enviados para ser validados. Entonces, en ese proceso de validación que puede tomarse su tiempo, pues la DGI tiene toda la autorización de impugnar el gasto en caso de que no sea admitido como un gasto para poder ser deducido del impuesto sobre la renta. Si una persona quisiera aprovechar las exenciones fiscales para de esa manera optimizar su declaración de impuestos, ¿pudiera hacerlo? Sí, claro, puede hacerlo. ¿De qué forma lo pudiera hacer? La forma correcta es manteniendo una contabilidad organizada. No importa si usted es una pequeña, una micro, una mediana empresa. Iniciar teniendo una contabilidad organizada es la clave para usted poder optimizar, porque solo así podrá saber cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos y cuáles son esos gastos admitidos que le permiten a usted optimizar al momento de usted hacer una declaración jurada del impuesto sobre la renta. Digo esto porque cuando las personas no tienen una contabilidad organizada, pues entienden que todo lo que ingresa es una ganancia y entienden que todo lo que sale es un gasto y no necesariamente. Esa parte nos ayudaría muchísimo el hecho de tener una contabilidad organizada. ¿Qué beneficios fiscales pudieran aprovechar esas pequeñas empresas y esos emprendedores, valga la repetición, en este punto? Bueno, dentro de los beneficios, realmente la DGI trata de poner siempre la mayor cantidad de comodidades para que los emprendedores no se vean tan afectados. Existe lo que es el régimen simplificado de tributación. Se pueden acoger a ellos también las pequeñas empresas. Específicamente se hizo con este fin. El régimen simplificado de tributación, que es específicamente para ellos. Lo que se hace es que esas personas no tienen la obligación de reportar ni su 606 ni el 607 durante todo el año fiscal, durante todo el ejercicio. Pero lo que hace es que la DGI de toda tu renta, de todos tus ingresos, asume que el 40% fue del gasto. Entonces, el otro 60% es el que va a pagar el impuesto. Pero hay muchas personas que no le conviene esto porque dicen, bueno, pero si yo no tuve un 40% de toda mi utilidad, no fue un gasto. Si yo tuve más o si tuve menos. Entonces, por eso se quedan entonces ahí. Otro de los beneficios es simple y es básico. Es que esto les va a abrir las puertas para que puedan crecer y no se estanquen, porque cuando la persona física o jurídica no son formales, llega hasta un punto. Ya después de ahí usted no puede escalar, porque quien está más grande que usted, hablando en términos de mercado, si está formalizado, si está regularizado, no va a querer contratar a una persona que esté informal, porque ese gasto o esa inversión no se va a compensar. Exacto. En este punto, ¿cuál sería el proceso para presentar declaración de impuestos sobre la renta a la Dirección General de Impuestos Internos? Usted sabe que estamos en la era de la tecnología y la DGI pues hace mucho tiempo ya que incursionó también en esta área. Está lo que es la oficina virtual. La declaración jurada se hace del impuesto sobre la renta, específicamente se hace a través de los formularios que nos brinda la DGI. Para las personas físicas está lo que es el IR1 y sus anexos. Para las personas jurídicas, el IR2 y sus anexos. Entonces, ya luego también si las personas quieren hacerlo de manera presencial, que era un mecanismo que se utilizaba mucho anteriormente, pero hay personas que todavía les gusta este proceso y pueden acercarse a la administración local de donde residen y hacer pues su declaración de manera presencial. De hecho, actualmente han habido situaciones porque existe lo que es dentro de la declaración algunas casillas, como por ejemplo lo que son las otras retenciones, que son para esas retenciones que no están clasificadas dentro de ese formulario. Pero ¿qué pasa? Que muchas personas estaban utilizando esa casilla para poner todo ahí. Todo lo que ellos entendían que podía ayudarlo a rebajar ese impuesto, lo ponían ahí. Entonces, DGI actualmente ha bloqueado esa casilla. Entonces, si usted tiene la situación y necesita poner algunas cantidades ahí que ellos están haciendo, bueno, usted tiene que venir a la administración local, presentar todos los soportes de que avalen que ese gasto que usted quiere poner ahí es un gasto admitido, tanto las facturas con valor fiscal y todo lo demás soporte que necesite. ¿Existe alguna fecha límite para la presentación y la declaración de impuestos sobre la renta en el país? Sí, claro, existen fechas. Las fechas, bueno, va a depender para las personas jurídicas va a depender de su fecha de cierre. Existen 4 posibles fechas de cierre. Está la del 31 de diciembre, el 31 de marzo, 30 de junio y también el 30 de septiembre. La persona jurídica tiene la opción de elegir la que más le convenga. Partiendo de su fecha de cierre, pues tiene 120 días
posterior a su cierre fiscal para presentar y pagar la declaración. Entonces, las personas jurídicas tienen hasta el 31 de marzo para pagar y presentar el impuesto sobre la renta. Y si una persona no puede pagar dentro de las fechas establecidas, ¿hay algún tipo de sanción para esas personas? Sí, claro. Todo lo que sea fuera de fecha en DGI paga mora, recargo e intereses indemnizatorios. En el caso del impuesto sobre la renta, si se excede de la fecha de la presentación, declaración y pago de este impuesto, pues se le cargará un 10% del impuesto liquidado en el primer mes. Luego de ahí será un 4% del impuesto liquidado mensual indefinido. Y también se le añadiría un 1.10% del interés indemnizatorio. Una de las cosas que yo he escuchado personas que se quejan con respecto al pago de impuestos, y es que hay evasores que después de mucho tiempo, entonces la DGI termina perdonándoles esos pagos y hace borrón y cuenta nueva. Y hay otros que pagan de manera religiosa y no reciben este tipo de beneficios, si se puede llamar beneficio. ¿A qué se deben esas cosas? Bueno, ese tipo de situaciones se da mucho porque recuerde que nosotros tenemos un código tributario y la implementación en el sistema fiscal, aunque parezca que ya hace muchísimo tiempo que estamos trabajando con los impuestos, pero la formalización o la formalidad en República Dominicana no es una práctica constante y de costumbre. Entonces, la persona entiende que pueden crear una empresa y simplemente como DGI no está constantemente llamando para que usted pues acuda a hacer las declaraciones, sino que más bien le manda mensajes por la misma oficina virtual o por el correo. Entonces, las personas no lo ven como una obligación per se, hasta que se encuentran con una situación. Bueno, la DGI no anda perdonando deudas realmente. Y cuando lo suele hacer es en situaciones extremas, como pasó recientemente, o no tan reciente, con el tema de la pandemia. Y no fue tanto que perdonó, más bien dio facilidades por el tema de que estábamos en cuarentena, no podíamos salir, se dificultaban muchos procesos y hicieron ese tipo de excepción en ese momento. Pero perdonando deudas, las deudas en DGI rara vez, para no decir nunca, prescriben. Un consejo final, licenciada, sobre la importancia de cumplir con el pago del impuesto sobre la renta. Lo primero es evitar que se le apliquen recargos por moras e intereses indemnizatorios. Eso es lo primero. Y lo segundo es que es bueno tener una salud financiera estable y una salud impositiva en sus empresas, en sus negocios. Las personas que son profesionales liberales o personas naturales, es importante. Esto le va a dar una mayor credibilidad ante sus clientes, ante posibles clientes, porque obviamente ¿quién va a querer contratar a una persona que tenga situaciones con DGI? ¿O quién va a querer contratar los servicios de una persona que tenga situaciones en DGI? Entonces, eso es lo principal. Y para todas aquellas personas que aún no dan el paso, que no se han formalizado, pues formalícense, porque eso es bueno y les va a ayudar principalmente en el crecimiento de sus proyectos. Licenciada, gracias por estar con nosotros. Para aquellos que quieran contar con los servicios de Accounting Firm, ¿cómo pueden contactarles? Números telefónicos, redes sociales, ¿cómo la consiguen? Todo aquel que se quiera comunicar con nosotros lo puede hacer a través del número de contacto 809-842-8179 y estamos también en Instagram @accountingfirm _. Muchísimas gracias. Señores, será pues hasta la próxima cuando estaremos en otra entrega de HD Finanzas, tu dinero en alta definición. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y TikTok. Hasta la próxima.